Recomiendo que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Comenta abajo con un número para que sepa que estás aquí. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que la separación no es para siempre. Dicen que ninguna madre debería enterrar a un hijo, pero yo lo hice. Y lo que ocurrió después desafió todo lo que yo creía sobre la vida y la muerte. Esta no es una historia cualquiera, es una psicografía en primera persona, donde yo, que partí demasiado pronto, vengo a contar cómo fui recibida por aquel a quien perdí, mi propio hijo. Un reencuentro que parecía imposible. Y, sin embargo, fue real. Cuando tomé la manita de Mateo aquella mañana gris, sentí que el frío se acercaba, no el frío de la sala del hospital, sino el frío silencioso que antecede la despedida. Las máquinas parpadeaban en un ritmo casi acompasado con mi corazón, y cada pitido sonaba como un recordatorio cruel de que el tiempo se agotaba. El aire parecía más denso, más pesado, como si el propio universo contuviera la respiración. Quería creer que aún había esperanza, pero en el fondo, algo en mí ya sabía que aquella sería nuestra última danza en este mundo. Me incliné sobre él, sintiendo el suave aroma de su piel, mezclado con el olor metálico de los aparatos que lo rodeaban. Sus ojos, entreabiertos, aún me buscaban, y en un destello de fuerza intentó sonreír. Fue un gesto tan pequeño, pero que cargaba un amor tan inmenso, que mi alma casi se quebró. El sonido de los pasos apresurados del equipo médico parecía lejano. Lo único que importaba, en ese instante, era grabar para siempre aquella mirada. Apreté su mano con fuerza, como si pudiera, de algún modo, anclarlo aquí conmigo. Pero comprendí que la vida no se retiene con la fuerza de las manos, sino con la ligereza del amor. Respiró profundamente, como si se preparara para sumergirse en aguas desconocidas. Aquel suspiro, frágil y al mismo tiempo eterno, fue el lazo que ató nuestros destinos más allá de la muerte. Sentí su esencia empezar a desprenderse, como si un perfume tenue escapara de un frasco. En ese instante, el silencio se hizo absoluto. No un silencio cualquiera, sino uno lleno de presencia, como si otras almas estuvieran allí, esperándolo. Mi pecho ardía, y las lágrimas vinieron sin que pudiera contenerlas. No lloraba solo por la pérdida, sino por la extraña sensación de que algo sagrado ocurría ante mis ojos. Era como si un velo se levantara, y yo pudiera ver que la vida es solo un capítulo de algo mucho mayor. Allí, en el lecho frío del hospital, aprendí que el amor no se mide por el tiempo que pasamos juntos, sino por la intensidad con que vivimos cada instante. Y el último suspiro de Mateo no fue un final, sino un llamado silencioso hacia una nueva jornada, la suya y más tarde la mía. En ese momento, aunque no lo comprendía, ya comenzaba a seguir el rastro de luz que él dejaba para mí. Después de que se llevaron a Mateo, me quedé allí inmóvil, mirando las paredes blancas que parecían devorarme. El brillo de la luz fría se reflejaba en el suelo liso y casi cegaba mis ojos, llenos de lágrimas. El fuerte olor a desinfectante impregnaba el aire, como si quisiera borrar todo rastro de vida o emoción. Pero ni la pulcritud de esa sala lograba borrar la mancha invisible que se había instalado en mi pecho. El silencio no era vacío, gritaba, cortaba, aplastaba. Las puertas golpeaban a lo lejos, y el sonido resonaba como recuerdos dolorosos. Podía oír pasos apresurados, voces contenidas, pero todo sonaba lejano, como si estuviera sumergida en un mundo aparte. Sentía que la sala se había transformado en una especie de limbo, un punto entre la vida y la muerte. Yo, que aún respiraba, me sentía muerta por dentro, mientras él, que se había ido, tal vez estuviera más vivo que nunca en otro lugar. El banco de metal en el que me senté helaba mis piernas, como si quisiera arrancar el poco calor que aún quedaba en mí. Cerré los ojos por un instante, y aún así, el blanco seguía allí, grabado en mi mente, como un paño extendido al viento, sin color, sin olor, sin vida.
Pensé en gritar, pero comprendí que mi voz se había ido con el último suspiro de mi hijo. En ese silencio ensordecedor, empecé a notar algo extraño. Una sensación de presencia sutil se acercaba, como si alguien me observara con ternura. No había sonido, no había contacto físico, pero era imposible negarlo. Era como si un manto invisible me envolviera, tratando de recordarme que no estaba completamente sola. Fue la primera vez que sentí, aunque no lo viera, que la comunicación espiritual puede atravesar los muros más fríos. Allí, en esa sala blanca, comprendí que el mundo físico y el espiritual se tocan en los momentos de mayor dolor. La ausencia de Mateo no era total. Había algo de él allí, como un hilo de luz invisible que me conectaba con un plano que aún no conocía. Y fue en ese instante que entendí. El silencio también puede hablar, y a veces grita verdades que solo el corazón puede oír. Recuerdo haber extendido los brazos, implorando poder sostenerlo una vez más, pero la enfermera lo tomó con urgencia, como quien intenta salvar algo precioso que se escapa de las manos. Me quedé allí, con el gesto suspendido en el aire, como si mi cuerpo se hubiera congelado en el momento exacto en que me fue negado el último abrazo. El vacío entre nosotros parecía un abismo, y yo quería cruzarlo, sin importar el precio. Mi instinto de madre gritaba, pero mis pies estaban enraizados al suelo frío. El sonido de los aparatos, las voces apresuradas y los movimientos rápidos a mi alrededor eran borrones frente a lo único que importaba: sentir el calor de mi hijo contra mi pecho. Sabía que ese contacto tal vez no sanara su cuerpo, pero sí curaría algo dentro de mí. Aún así, el destino parecía empeñado en dejar esa herida abierta. Y mientras lo veía alejarse, sentí que el mundo me arrancaba la parte más pura de mi alma. Las manos que no pudieron tocarlo en ese momento comenzaron a temblar, como si buscaran, en el aire, el contorno de su pequeño cuerpo. Cerré los ojos y, por un instante, imaginé que regresaba a mis brazos. Sentí su peso, su aroma dulce y el calor de su piel. Pero cuando abrí los ojos, solo quedaba el vacío y un silencio pesado que me recordaba que todo no había sido más que un deseo desesperado. Fue en ese instante que comprendí. Algunos abrazos no ocurren en el plano físico, sino que están reservados para el reencuentro en el plano espiritual. El toque que no recibí en aquel hospital me esperaba en otra dimensión, donde el tiempo no corre y donde madre e hijo se encuentran sin prisa. Esa certeza no vino como un pensamiento lógico, sino como una semilla plantada en lo profundo de mi alma. Y a pesar del dolor de no haber podido abrazarlo, comencé a percibir que la conexión de las almas no depende del contacto de las manos. Vive en lo que no se ve, en lo que no se oye, pero se siente. Y ese lazo, tan invisible como indestructible, me sostendría hasta el día en que nuestros brazos, finalmente, se cerraran uno en el otro otra vez. Aún estaba allí, atrapada entre la esperanza y el miedo, cuando escuché las palabras que congelaron mi mundo. Lo siento. Hicimos todo lo que pudimos. Fue como si el sonido atravesara mi pecho y se deshiciera en 1000 pedazos de dolor. Sentí que mis piernas flaqueaban y el suelo frío e implacable. Parecía querer tragarme. Todo a mi alrededor perdió el color, como si una cortina gris hubiera caído sobre mis ojos. En ese momento, supe que nada volvería a ser igual. Las voces se volvieron lejanas, casi irreales, como si las escuchara bajo el agua. El sonido de los pasos, el chirrido de la camilla, todo se mezclaba con un zumbido constante que invadía mi mente. Era como si el propio tiempo se hubiera detenido para presenciar ese instante. Y dentro de ese silencio distorsionado, percibí que había algo más, una presencia suave que me envolvía, aunque no pudiera verla. Mi corazón gritaba, pero mi boca no podía formar palabras. Solo las lágrimas, calientes e incesantes, eran capaces de traducir lo que mi cuerpo sentía. El dolor no era solo emocional, era físico, como si cada célula estuviera siendo desgarrada,
Fue en ese momento que comprendí que la pérdida no es solo ausencia, es también la sensación de que el propio aire que respiramos nos ha sido arrebatado. Miré el cuerpo de Mateo y, por un instante, no vi solo la fragilidad de un niño. Vi un brillo a su alrededor, tan sutil que podría ser fácilmente negado por quienes no creen en lo que no se puede explicar. Era como si su espíritu ya se estuviera preparando para cruzar al mundo espiritual, y yo solo observaba la transición ocurrir ante mí. Aquella visión, aunque breve, quedó grabada en mí como un secreto que el más allá quiso revelarme. En ese instante en que todo se apagó en el plano físico, una chispa se encendió dentro de mí. Aún no lo sabía, pero aquel sería el inicio de un viaje entre dos mundos, y, aunque sumida en el duelo, algo en mi corazón susurraba que el amor no había terminado, solo había cambiado de forma. El cielo amaneció pesado, cubierto de nubes que parecían compartir la misma tristeza que me envolvía. La llovizna caía sin apuro, lavando las calles estrechas que llevaban hasta la pequeña iglesia del barrio. Cada gota que tocaba mi piel parecía cargar el peso de todas las lágrimas que ya había llorado. El sonido constante del agua sobre el techo de zinc era como un lamento silencioso que acompañaba cada paso del cortejo. Era como si la propia naturaleza quisiera participar del adiós. Los bancos de madera crujían bajo el peso de quienes venían a dar el pésame. Veía rostros conocidos, vecinos, parientes lejanos y amigos de la infancia. Algunos me abrazaban en silencio, otros intentaban decir palabras de consuelo que se perdían en el aire, pero por más cariño que hubiera allí, nada podía llenar el vacío dejado por la ausencia de Mateo. Ese espacio en mi regazo y en mi corazón permanecería irremediablemente vacío, al menos por ahora. El olor a flores mezclado con el aroma de cera quemada llenaba el ambiente. Había grandes coronas con cintas que llevaban mensajes de despedida y arreglos sencillos hechos por manos humildes. Miré el pequeño ataúd y sentí que el tiempo se detenía una vez más. Era tan pequeño, tan frágil, y aún así contenía dentro de sí la historia más profunda de mi vida. La pérdida parecía insoportable, pero había algo en la suavidad de ese instante que me hacía creer que no era un final definitivo. Mientras el sacerdote pronunciaba palabras sobre fe y eternidad, cerré los ojos. Vi, por un instante, a Mateo corriendo por un campo iluminado, libre y feliz. No era un recuerdo terrenal, era una visión, un susurro venido de un plano espiritual que apenas comenzaba a comprender. Fue como si quisiera decirme: «Mamá, estoy bien, no llores por mí». Aquella imagen plantó en mí una esperanza que jamás olvidaría. Cuando terminó la ceremonia, la lluvia cesó por unos minutos, como si diera tiempo para que todos se despidieran. El cielo seguía gris, pero una claridad tímida comenzaba a asomar a lo lejos, y en ese instante comprendí que, incluso en el dolor más profundo, siempre hay un hilo de luz listo para guiarnos. Era el mismo hilo que me unía a Mateo y que me conduciría a nuestro reencuentro. Al abrir la puerta de casa, me recibió un silencio que pesaba más que cualquier ruido. El aire estaba inmóvil, como si el tiempo se hubiese negado a avanzar desde que salimos hacia el hospital. Los juguetes de Mateo seguían esparcidos por el suelo, como si fuera a volver en cualquier momento para continuar su juego interrumpido. El dulce aroma de su manta azul aún flotaba en el aire, trayéndome recuerdos tan vívidos que parecía bastar con estirar la mano para tocarlos. Me senté en el sofá y dejé que mis ojos recorrieran cada rincón. Allí estaba el dibujo que había hecho la semana anterior, sujeto con un imán en la nevera. En su habitación, las sábanas aún conservaban el calor imaginario de un cuerpo pequeño y lleno de vida. Cerrar la puerta parecía imposible, como si al hacerlo apagara los últimos vestigios de él. Pero no era lo físico lo que más dolía, era la ausencia de ese sonido inconfundible. Sus risas. Era curioso cómo el silencio parecía amplificar los recuerdos. Podía oír, en mi mente,
El sonido cristalino de su alegría corriendo por el pasillo, llamándome, inventando historias. Cada risa resonaba dentro de mí como un soplo de luz y dolor al mismo tiempo. Era un recuerdo vivo, casi una comunicación espiritual, como si su alma aún visitara los espacios que amaba. Pasé horas así, recorriendo la casa como quien recorre un álbum de fotografías invisibles. Toqué sus juguetes, doblé su manta con cuidado y apoyé el rostro en la almohada que aún guardaba su aroma. Había una mezcla de duelo y reverencia en cada gesto, como si estuviera cuidando reliquias sagradas. Y tal vez lo eran, no por ser objetos, sino por contener la esencia de nuestra conexión de almas. Ese día comprendí que la casa no estaba realmente vacía. Las paredes guardaban historias, el aire guardaba recuerdos, y mi corazón guardaba un amor eterno que el tiempo no podría borrar. Y, aunque las risas ahora fueran solo ecos, sabía que algún día volverían a llenar el espacio, ya no aquí, sino en el mundo espiritual, donde no existe separación. Aquella noche cayó sobre mí como un manto pesado, asfixiante. La casa estaba sumida en oscuridad y silencio, y cada sonido distante parecía acentuar aún más la soledad que me envolvía. Me acosté sin intercambiar palabra con nadie, con el cuerpo exhausto, pero no por el cansancio físico. Era el alma la que estaba rota. Cerré los ojos y sentí que, si simplemente dejaba de respirar, encontraría la paz que tanto anhelaba. No había miedo, solo un deseo profundo de reencontrarme con Mateo. Recordé su última mirada, la última vez que sentí el calor de su piel. El recuerdo no me trajo consuelo esa noche, sino una necesidad casi irresistible de cruzar la frontera entre este mundo y el otro. No era un impulso irreflexivo, era una rendición serena, como si mi alma ya hubiera aceptado el viaje. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no eran de desesperación, eran de añoranza. Mientras el sueño se acercaba, comencé a sentir algo distinto, una extraña ligereza, como si mi cuerpo quedara atrás y yo flotara por encima de él. No había dolor, ni peso, solo una sensación de que la gravedad ya no me retenía. El cuarto desapareció poco a poco, y en su lugar surgió una oscuridad suave, silenciosa, que parecía acoger cada pedazo roto de mi ser. Fue en ese estado que percibí un llamado. No era un sonido, sino un sentimiento que se expandía, proveniente de algún lugar que no sabía nombrar. Un llamado dulce, pero firme, como quien dice, «Ven, te estoy esperando». Mi corazón reconoció esa vibración antes de que la mente pudiera comprenderla. Era Mateo, no importaba cómo. Yo sabía que era él. En ese instante, decidí no luchar más por quedarme. Me entregué al flujo invisible que me arrastraba lejos, creyendo que, al abrir los ojos de nuevo, vería a mi hijo corriendo hacia mí. Y cuando, por primera vez desde su partida, sentí una chispa de alegría. No porque estuviera dejando la vida atrás, sino porque por fin creía que iba a su encuentro. De repente, la oscuridad que me envolvía comenzó a transformarse. Una luz suave apareció a lo lejos, como el primer rayo de sol que atraviesa la madrugada. Esa luz no hería los ojos, al contrario, parecía acariciar mi alma, calentando lugares que ni sabía que estaban fríos. A cada instante se expandía más, y comprendí que estaba frente a un túnel inmenso, hecho no de paredes, sino de pura energía. Y fue allí, en el silencio profundo, que escuché nuevamente aquel llamado. Era una voz que no venía de fuera, sino de dentro de mí, y aún así sonaba como si resonara por todo el universo. Mamá, tan suave, tan dulce, que mis piernas, o lo que sentía como piernas, comenzaron a moverse sin que yo lo ordenara. Era imposible resistirse, cada paso hacia la luz era como si regresara a casa tras una larga ausencia. No había miedo, solo la certeza de que estaba en el camino correcto. El túnel parecía latir, como si tuviera vida propia. Colores que nunca había visto se mezclaban con la luz blanca, creando un espectáculo silencioso que tocaba mi corazón de formas inexplicables. Sentí que cada color me contaba una historia.
y que cada pulsación del túnel llevaba mensajes que aún no podía comprender del todo. Era como caminar dentro de una oración eterna, hecha de amor y esperanza. Con cada paso, la sensación de peso desaparecía aún más. Mi cuerpo parecía disolverse en algo mucho más grande, como una gota que regresa al océano. Me di cuenta de que no solo me dirigía hacia Mateo, sino que también me acercaba a una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Una verdad que envuelve a todas las almas, conectándolas como hilos invisibles que nunca se rompen. Y entonces, el llamado se hizo más cercano, más nítido, como si estuviera a solo unos pasos de mí. «Mamá, ven». Esta vez, no solo lo escuché, sino que sentí su pequeña mano tocando la mía. No era un recuerdo, era real. Y en ese instante, comprendí que estaba a punto de vivir el reencuentro que mi alma había esperado desde el día en que él partió. Cuando crucé el último tramo del túnel de luz, allí estaba él, Mateo, mi niño, mi amor eterno, de pie, con la misma expresión traviesa que tantas veces me había hecho sonreír. Sus ojos brillaban como dos estrellas, y en ellos había un calor que disipaba todo el dolor que yo cargaba. Llevaba la misma camiseta azul que había usado en uno de nuestros días más felices, como si el tiempo no hubiera pasado. Por un momento, mis piernas flaquearon, y lloré, no de tristeza, sino de un alivio profundo que me lavaba por dentro. Corrió hacia mí y lo abracé con una fuerza que nunca podría describir con palabras. El abrazo era real, sólido, cálido, nada de etéreo o lejano. Sentía el olor de su cabello, la textura de su piel, el suave latido de su corazón contra el mío. Era como si todo lo que habíamos perdido en el mundo físico hubiera sido devuelto, multiplicado en intensidad. Y en ese toque, comprendí que la vida después de la muerte no es solo una promesa, sino una realidad viva y palpitante. Mateo me miró con una sonrisa que parecía contener 1000 respuestas. «Sabía que vendrías, mami», dijo, como si nuestra conexión de almas hubiera sido el faro que me guió hasta allí, y entendí que, en algún nivel, siempre supe que este momento sucedería. Las lágrimas seguían cayendo, pero eran lágrimas de reencuentro, de un amor que rompió todas las barreras, incluso la de la muerte. Mientras lo sostenía, percibí que el entorno a nuestro alrededor era distinto a todo lo que había visto antes. No había paredes, sino un campo dorado que se extendía hasta el infinito, lleno de flores que danzaban, con un viento suave que no venía de ningún lugar. El cielo tenía colores imposibles de describir, y cada tono parecía cantar en armonía con nuestra alegría. Era el mundo espiritual, y cada detalle parecía haber sido moldeado por el amor que compartíamos. En ese abrazo, todo el tiempo que habíamos estado separados dejó de existir. Ya no había antes ni después, solo el ahora, un ahora eterno, sin temor a que terminara. Y yo, que tantas veces deseé volver en el tiempo para cambiar el día de su partida, comprendí que no era necesario, porque allí, en sus brazos, lo imposible se había hecho realidad. Mateo tomó mi mano y me guió por aquel campo dorado, donde el viento parecía llevar canciones sin palabras, pero llenas de sentido. Las flores tenían colores que cambiaban suavemente, como si respiraran con nosotros. El aire era tan puro que cada inspiración parecía sanar algo dentro de mí, lavando heridas que antes creía eternas. La luz no provenía de un sol en el cielo, sino que parecía emanar de todas las cosas, como si cada pétalo, cada grano de tierra fuera una chispa viva. Y allí comprendí que estaba en un lugar donde el sufrimiento simplemente no existía. El sonido que nos envolvía no era música en el sentido humano, sino una armonía profunda, como si el propio universo cantara. Cada nota invisible se mezclaba con mi esencia, trayendo paz de una forma que jamás había sentido en la tierra. No había recuerdo de dolor ni espacio para el miedo, solo la certeza de que todo tenía un propósito, y de que cada lágrima que lloré en el mundo físico se había transformado en algo hermoso aquí.
Mientras caminábamos, vi a otras personas, o mejor dicho, otras almas, reunidas. Algunas se reconocían y se abrazaban como viejos amigos que se reencuentran tras mucho tiempo. Otras simplemente intercambiaban miradas llenas de amor y reconocimiento, como si todos allí supieran que pertenecían a una misma familia espiritual. No había barreras, no había separaciones. En el plano espiritual, todos eran parte de un mismo hogar. Mateo me llevó hasta un río de aguas tan cristalinas que parecían hechas de luz líquida. Al inclinarme, noté que no solo reflejaba mi rostro, sino también momentos felices de mi vida con él, como si el agua guardara memorias puras. Sentí que ese río tenía el poder de limpiar no solo el cuerpo, sino también el alma, borrando cualquier sombra que aún quedara en mí. Al tocar la superficie, un calor suave recorrió mis manos y mi corazón se llenó de gratitud. Allí comprendí que el sufrimiento es una condición de la vida terrenal, pero no de la vida verdadera. Y en aquel lugar donde el dolor no podía entrar, entendí que el amor es la única fuerza que atraviesa todos los mundos. Un amor que no conoce límites, que no se cansa y que, incluso cuando creemos haberlo perdido, sigue guiándonos de regreso a casa. Mientras permanecíamos a orillas de aquel río de luz, Mateo se acercó y puso su manita en mi rostro. No era solo un toque físico, era como si toda su esencia fluyera a través de él, llenando cada parte de mí que estaba rota. Sentí una oleada de calor, pero no un calor común. Era un fuego suave, hecho de amor, que atravesaba la piel, los huesos y llegaba hasta lo más profundo de mi alma. El dolor que me acompañaba desde su partida comenzó a disolverse como nieve al sol. Por primera vez desde aquel día, mi corazón latía sin peso. Sus ojos brillaban mientras acariciaba mi cara, y comprendí que ese gesto simple contenía más sanación que cualquier medicina terrenal. Era como si me estuviera devolviendo pedazos de mí que se habían perdido en el duelo. Cada segundo de ese toque borraba recuerdos de dolor y encendía memorias de risas, de complicidad, de vida. Era el milagro silencioso del mundo espiritual, donde el amor se convierte en fuerza y en remedio. Mientras me tocaba, sentí que no era solo él quien me transmitía algo. Yo también le ofrecía algo. Una energía recíproca fluía, uniéndonos como un círculo perfecto. Era como si estuviésemos remendando juntos la herida de la separación, puntada a puntada, con hilos invisibles. Comprendí entonces que esta conexión de almas no se interrumpe ni siquiera con el último suspiro. Sigue viva, palpitando, creciendo. Mateo sonrió y dijo que ese toque era más que un gesto de amor. Era un recordatorio de que la verdadera sanación llega cuando aceptamos que nada se pierde realmente. Sus palabras penetraron en mí como semillas, listas para germinar en mi conciencia. Y comprendí que en el plano espiritual, sanar no significa olvidar, sino transformar el dolor en algo que nos impulsa a amar aún más. Cuando su mano se apartó, noté que ya no llevaba el peso que había cargado durante todo el duelo. Respiraba de un modo nuevo, como si cada célula hubiera sido bañada en luz, y allí, a la orilla de aquel río, entendí que la caricia de un alma amada puede atravesar mundos y sanar heridas que la vida física jamás podría alcanzar. Mateo se sentó conmigo junto al río y sentí que ese era el momento que había esperado durante todo mi duelo. Poder hablar y escuchar sin las prisas ni las interrupciones del mundo físico. Me miró con una serenidad que parecía contener siglos de sabiduría, a pesar de su apariencia infantil. No había urgencia en sus palabras, solo el compás perfecto de un diálogo que el tiempo, por fin, permitía tener. Sabía que estaba a punto de escuchar verdades que cambiarían para siempre mi comprensión de la vida y la muerte. Empezó diciendo que siempre había estado conmigo, incluso cuando yo creía estar sola, que en cada noche de llanto, en cada mañana en la que me sentí perdida, él estaba allí, a mi lado, tocando mi corazón de forma invisible,
Dijo que el amor que nos unía no era un lazo frágil, sino un hilo eterno que ni el corte más afilado de la muerte podría romper. Sus palabras entraron en mí como un bálsamo y comprendí que esa comunicación espiritual siempre había existido. Yo solo no sabía cómo escucharla. Le pregunté si sintió miedo en el momento de partir. Mateo sonrió y negó con la cabeza, diciendo que, en el instante en que dejó el cuerpo, fue envuelto por una luz tan acogedora que todo temor desapareció. Contó que vio rostros conocidos, oyó voces que cantaban sin usar palabras y sintió un amor que no cabe en ninguna explicación humana. Ese relato me hizo comprender que la vida después de la muerte no es oscuridad, sino un regreso al hogar. Mateo también habló sobre el motivo de nuestra breve convivencia en el mundo físico. Dijo que, antes de nacer, nuestras almas habían elegido ese tiempo juntos, porque sería suficiente para cumplir un propósito mayor. Ese propósito, según él, era prepararme para ser un puente entre dos mundos, llevando mensajes de esperanza a otras madres. Al oír eso, sentí una mezcla de honor y responsabilidad, como si mi duelo acabara de adquirir un sentido sagrado. Al final, tomó mis manos y dijo que aún tendríamos mucho de qué hablar, pero que por ahora bastaba con que supiera: «Mamá, nunca me fui de verdad». Esas palabras resonaron dentro de mí como una promesa eterna, y en ese instante comprendí que, a veces, las conversaciones más importantes no ocurren en la vida, sino en el plano espiritual, donde nada necesita apresurarse y donde el amor es el único idioma hablado. Mateo me llevó por un camino que parecía hecho de luz líquida, fluyendo bajo nuestros pies. Mientras caminábamos, me explicaba que, en el plano espiritual, la vida no termina, se expande. Dijo que aquí cada alma continúa creciendo, aprendiendo y perfeccionándose, como si la existencia fuera una escuela infinita, pero sin castigos, solo lecciones que se transforman en luz. Al mirarlo, noté que, incluso en forma de niño, había una madurez profunda en sus palabras. Contó que, al llegar, fue recibido por seres que irradiaban un amor tan puro que parecía disolver cualquier rastro de tristeza. Esos seres no lo juzgaron, solo lo envolvieron, ayudándolo a comprender lo que había vivido y lo que aún viviría. Aquí, según él, no hay tiempo como lo conocemos. Pasado, presente y futuro se mezclan como uno solo. Es como si cada experiencia fuera una pieza de un rompecabezas que, poco a poco, revela una imagen mucho mayor. Aprendí que los dolores que vivimos en el mundo físico no son castigos, sino oportunidades de crecimiento. Mateo me mostró que incluso nuestra pérdida tenía un propósito profundo: fortalecer nuestro lazo y despertar en mí una misión. Comprendí que el sufrimiento no es eterno, pero el aprendizaje que genera, sí. Y en el mundo espiritual, ese aprendizaje se vuelve parte de la esencia del alma, algo que lleva consigo en todos sus viajes. Caminamos hasta un jardín lleno de árboles que parecían haber sido pintados con colores imposibles. Mateo dijo que cada hoja guardaba historias de vidas pasadas y futuras, y que cada alma podía aprender observando la vida que pulsa en todo. Allí, comprendí que el aprendizaje no venía de libros o palabras, sino de sentir, de vivir y de abrirse al amor que sostiene todas las cosas. Al final, me miró y dijo: «Mamá, aún tienes lecciones que vivir allá, pero también tienes mucho que enseñar». Sus palabras fueron como un sello grabado en mi espíritu. Y en ese momento comprendí que el aprendizaje del otro lado no está distante de nosotros. Ya comienza aquí cada vez que elegimos amar, perdonar y seguir adelante. Mientras caminábamos por aquel jardín de luz, Mateo me llevó a un lugar donde el aire parecía hecho de memorias. Había una niebla dorada que se movía lentamente, revelando imágenes que no pertenecían a mi tiempo de vida en la tierra. Al acercarme, vi que me veía a mí misma, pero no como me recordaba. Estaba en un espacio de pura paz junto a él antes de vestir nuestros cuerpos físicos. Fue allí donde comprendí. Estábamos recordando el momento en que nuestras almas se eligieron,
Mateo sonrió y señaló la escena que flotaba ante nosotros. Éramos dos espíritus conversando sin palabras, solo con pensamientos y sentimientos, planeando la vida que tendríamos juntos. Me mostraba que el amor que nos unía ya existía mucho antes del nacimiento y que nada de lo que vivimos fue casualidad. Elegimos ser madre e hijo, aún sabiendo que nuestro tiempo juntos en el mundo físico sería breve. Esa elección no fue un sacrificio, sino un pacto de luz. Vi que en aquel lugar no había miedo ni tristeza, solo la certeza de que todo tenía un propósito. Recuerdo haber sentido un valor inmenso, algo que en la tierra muchas veces me faltó. Decidimos juntos que esa breve convivencia serviría como catalizador para algo mucho mayor, una misión que solo comprendería después de su partida. Era como si estuviésemos escribiendo un capítulo de un libro eterno, sabiendo que al final volveríamos a encontrarnos. Mateo me explicó que muchas almas se encuentran en ese espacio antes de nacer, formando acuerdos y alianzas que moldean sus viajes terrenales. Esos encuentros previda están guiados por una sabiduría superior que ve el cuadro completo y no solo el instante. Al oír esto, sentí un profundo respeto por todo lo que habíamos vivido, incluso por las partes más dolorosas. Era como si el velo del olvido se hubiera levantado solo por unos minutos para permitirme ver la verdad. Al final de esa visión, Mateo me abrazó y dijo: «Mamá, nada fue casualidad y nada se perdió. Ya nos amábamos antes de llegar y seguiremos amándonos cuando partamos». Sus palabras se grabaron en mí como fuego y luz, y en ese momento comprendí que nuestra historia no comenzó en mi vientre, sino en un lugar mucho más allá, donde el tiempo no existe y donde el amor es la única ley. Mateo tomó mis manos con firmeza, como si quisiera sellar nuevamente algo que ya estaba escrito en nuestras almas. Mirándome profundamente a los ojos, dijo que el vínculo entre nosotros no estaba limitado a una sola vida. Nuestro amor atravesaría los siglos, moldeando encuentros en distintas formas y circunstancias. Podríamos ser madre e hijo, hermanos, amigos, o incluso desconocidos que se reconocen al instante, pero siempre encontraríamos el camino de regreso el uno al otro. Esa promesa no era solo suya para mí, era nuestra, mutua, eterna. Sentí que aquella declaración no eran solo palabras, sino un juramento grabado en el tejido del plano espiritual. Vi destellos de otras vidas, breves e intensos, donde nuestros roles cambiaban, pero el amor permanecía igual. En algunas, él era mi protector, en otras, yo lo cuidaba de distintas maneras. Era como si estuviésemos tejiendo, vida tras vida, un tapiz infinito hecho de recuerdos, aprendizajes y reencuentros. Mateo explicó que, cuando un alma ama con tanta profundidad, crea una conexión que el tiempo no puede desgastar. Incluso separados por océanos de existencia, un simple llamado del corazón basta para acercar esas almas otra vez. Eso me hizo comprender por qué, desde que él partió, sentía una presencia constante, como si siempre estuviera cerca. Era el pacto actuando, sosteniéndome incluso en los días más oscuros. También me dijo que ese pacto no es una prisión, sino una libertad. Libertad de saber que el amor verdadero no depende de la cercanía física ni de condiciones terrenales. Saber que, sin importar dónde o cuándo nos encontraremos, trae una paz que ninguna pérdida puede destruir. Era como si estuviésemos anclados el uno al otro por una fuerza más allá de cualquier explicación humana. Al final nos abrazamos largamente y sentí como si ese momento estuviera siendo registrado en las estrellas. Sabía que, al regresar al mundo físico, llevaría conmigo esa certeza como un faro. Y, en los momentos de añoranza, bastaría cerrar los ojos y recordar. Existe un pacto maternal eterno, y él me garantiza que nunca estaré sola. Mateo me llevó hasta un punto donde la luz parecía curvarse, como si allí hubiera una ventana hacia otro tiempo y espacio. Al mirar a través de ella, vi una escena que me erizó la piel, mi propio cuerpo
inmóvil, acostado en un ataúd sencillo, rodeado de flores blancas. Las personas que amaba estaban reunidas, llorando, y pude percibir cada expresión, cada gesto de dolor. No sentía miedo, sino una extraña mezcla de compasión y paz, como quien observa una despedida que ya no le pertenece. Mi madre estaba en la primera fila, con las manos unidas en oración, los ojos cerrados y el rostro empapado en lágrimas. A su lado, mi hermana sostenía un rosario y con delicadeza lo colocó entre mis dedos fríos. Era un gesto silencioso, pero cargado de amor, como si quisiera darme algo para el viaje. Sentí un calor suave atravesar aquella imagen y comprendí que, incluso desde lejos, aún podía recibir su amor. Observé amigos y vecinos entrar, algunos en silencio, otros susurrando palabras de despedida. Cada uno llevaba consigo un recuerdo distinto de mí, y entendí cómo nuestras vidas se entrelazan de formas invisibles. No importaba cuán distintas fueran las historias, todos allí estaban unidos por un mismo sentimiento, el duelo por mi ausencia física. Y, de algún modo, eso también era una prueba de que el amor deja raíces profundas en el corazón de las personas. Lo que más me conmovió, sin embargo, fue ver cómo, a pesar de las lágrimas, también había un respeto silencioso, casi sagrado, en aquella sala. Como si todos supieran, en el fondo, que eso no era el final. Y quizás eso era precisamente lo que Mateo quería mostrarme. La muerte es solo un cambio de dirección, y quien parte sigue existiendo de una manera que el ojo humano aún no puede captar. Al alejarme de esa visión, me llevé conmigo una certeza. No hay razón para temer el momento de la partida. Cuando ese día llegue, será solo otro cruce, guiado por el mismo amor que me llevó hasta Mateo. Y, al observar mi propio entierro, comprendí que la vida es un ciclo perfecto y que, al final, lo único que nos llevamos es lo que amamos. Mientras aquella visión de mi propio velorio seguía ante mí, entendí que no era solo un registro frío de un evento, era un momento cargado de significados, y cada persona allí traía consigo una historia, un recuerdo, un pedazo de mí que quedaba grabado en sus vidas. Vi a mi madre tocar suavemente mi frente, como lo hacía cuando era niña, y sentí el calor de ese gesto atravesar la distancia entre los mundos. Era como si, por un breve instante, la frontera entre lo físico y lo espiritual se hubiera vuelto transparente. Mateo me miró y dijo con voz tierna: «Mamá, ahora necesitas dejarlos continuar». Esas palabras resonaron dentro de mí, y entendí que el apego, aunque nacido del amor, puede convertirse en una carga para quienes se quedan. Vi a mi esposo apretar las manos con nerviosismo, tratando de contener las lágrimas, y sentí que no solo cargaba el duelo, sino también la culpa de no haber hecho más. Quise decirle que todo estaba bien, que lo comprendía, y que debía vivir sin encerrarse en el pasado. Caminé entre las personas presentes, tocando hombros y manos, sabiendo que no podían verme. Algunas reaccionaban de manera sutil, un escalofrío, un suspiro profundo, como si, en lo íntimo, supieran que yo estaba allí. Fue en ese momento que comprendí cómo ocurre la comunicación espiritual. No necesita palabras, basta un soplo de intención y amor para atravesar el velo. Mateo explicó que soltar no es olvidar. Soltar es permitir que la vida continúe, sin romper el hilo invisible que une los corazones. A partir de ese momento, debía aceptar que mi presencia junto a mis seres queridos sería diferente, menos física, más sutil, menos visible, más sentida. Y al entender eso, comprendí que mi despedida no era un adiós, sino un hasta pronto dicho en silencio. Cuando terminó la ceremonia y las personas comenzaron a salir, noté que el ambiente se volvía más liviano. Era como si, al marcharse, se llevaran no solo el dolor, sino también la semilla de una nueva forma de conectarse conmigo. Y al dar una última mirada a aquel escenario, comprendí que la verdadera despedida no ocurre cuando se cierra el ataúd, sino cuando el corazón aprende a abrirse a un amor que nunca muere. Después del adiós de los vivos,
Mateo tomó mi mano y señaló el horizonte del plano espiritual. Allí se alzaba algo majestuoso, un puente hecho enteramente de luz, que palpitaba como si respirara. No estaba construido de piedra ni de metal, sino de una energía viva, dorada y suave, que transmitía paz con solo mirarla. Sobre él, figuras luminosas se movían lentamente, cruzando hacia el otro lado con expresiones de serenidad y gratitud. Sentí de inmediato que aquel era un camino sagrado. Mientras nos acercábamos, noté que cada paso sobre aquel puente no producía sonido, sino que emitía ondas de calor y armonía. Era como si la propia estructura nos reconociera y nos diera la bienvenida. Mateo me explicó que ese puente conectaba distintas dimensiones del mundo espiritual, y que al cruzarlo, muchas almas encontraban reencuentros esperados durante siglos. No era solo un camino físico, sino también un portal de transformación interior. El aire allí parecía diferente, cargado de memorias, oraciones y sentimientos de amor enviados por quienes aún estaban en la tierra. Podía sentir cómo cada pensamiento positivo y cada lágrima sincera de los vivos se convertían en hilos de luz que fortalecían ese cruce. Era un recordatorio de que el vínculo entre ambos mundos se alimenta con la energía del afecto y del recuerdo. El puente, en cierto modo, era construido todos los días por quienes aman. Mientras caminábamos juntos, vi rostros conocidos esperando al otro lado. Algunos eran familiares que partieron antes que yo. Otros, personas que no conocía en esta vida, pero que despertaban en mí una sensación de hogar. Todos sonreían e irradiaban una aceptación plena, como si cada llegada fuera motivo de celebración. Era imposible sentir miedo ante tanta belleza y acogida. Mateo se detuvo a la mitad del puente y me dijo: «Mamá, hay lugares que aún vas a conocer, pero este puente siempre será el camino hacia ellos. Siempre que lo necesites, solo llámame». Sus palabras quedaron grabadas en mi corazón como un mapa eterno. Y, mientras seguíamos adelante, comprendí que ese puente no existía solo allí. También estaba dentro de mí, uniendo para siempre lo que el mundo físico llama vida y muerte. Al cruzar el puente de luz, sentí una oleada de calor y familiaridad que me envolvió por completo. Fue entonces cuando comencé a reconocer rostros que habían marcado mi vida. Primero, vi a mi abuela, con la misma sonrisa dulce con la que me recibía en la infancia, extendiendo los brazos para abrazarme. Tenía la mirada serena de quien ya ha comprendido los misterios de la vida y la muerte. Cuando me envolvió entre sus brazos, comprendí que, en el mundo espiritual, los abrazos no solo tocan la piel, sino que penetran el alma. Poco después, vi a un tío que partió joven, llevándose consigo sueños que no pudo realizar en la tierra. Me miró con un brillo en los ojos y dijo que, aquí, todos los sueños continúan, solo se transforman. A su lado, reconocí a una amiga de la infancia que había partido de forma inesperada. Estaba radiante, libre de cualquier rastro de sufrimiento, y me recibió con una risa ligera, como si nuestra última conversación hubiese sido ayer. El reencuentro con esas almas fue como beber agua después de una larga sed. Cada una de ellas llevaba historias que se entrelazaban con la mía y me mostraban que la separación que sentimos en la tierra es solo una ilusión temporal. En el plano espiritual, todos estamos unidos por un hilo invisible que no se rompe, sin importar cuánto tiempo pase. Allí no había rencores, resentimientos ni distancias, solo la esencia pura del afecto. Mateo me observaba con ternura, como si se sintiera feliz al verme rodeada de esas presencias queridas. Comprendí que quería mostrarme que, al igual que él, todos aquellos a quienes amamos siguen existiendo y esperándonos de alguna forma. Era como si estuviésemos todos reunidos en una gran casa donde las puertas nunca se cierran y siempre hay lugar para un abrazo más. Mientras caminábamos entre ellos, sentí que ese momento era también una lección. La vida no nos aleja de quienes amamos, solo nos coloca en distintas habitaciones de una misma casa hasta que llegue el momento de reencontrarnos.
Y en ese encuentro, rodeada de amor y acogida, tuve la certeza de que nadie está realmente perdido, todos nos esperan pacientemente del otro lado. Tras los abrazos y reencuentros, Mateo me invitó a seguir por un camino de luz que se abría entre suaves colinas. En el horizonte comenzó a surgir algo grandioso, una ciudad entera, pero distinta a cualquier ciudad terrenal que hubiera visto. Sus construcciones parecían hechas de cristal y luz, reflejando colores que cambiaban según la mirada. No había ruidos de tráfico ni confusión. En su lugar, un sonido armonioso, como si cada piedra y cada calle emitieran una melodía suave. Sentí que estaba a punto de conocer el corazón palpitante del mundo espiritual. Al entrar, noté que no había puertas cerradas, muros ni rejas. Todo era abierto, acogedor, como si cada habitante fuera también guardián de todos. Las calles eran amplias y bordeadas por árboles luminosos, cuyas hojas brillaban como estrellas. Las personas, o mejor dicho, las almas, se movían con serenidad, saludándose con gestos que decían más que las palabras. Cada mirada contenía una historia, y cada sonrisa parecía ofrecer un fragmento de eternidad. En el centro de la ciudad había una plaza circular, donde una gran fuente derramaba agua hecha de luz líquida. A su alrededor, grupos se reunían para compartir experiencias, intercambiar aprendizajes y acoger a recién llegados. Mateo me explicó que esa ciudad no era solo un lugar de descanso, sino también de crecimiento y aprendizaje. Aquí cada alma encuentra lo que necesita para evolucionar, ya sea en silencio contemplativo o en actividades que nutren el espíritu. Al recorrer las calles, vi bibliotecas inmensas, pero no con libros como los de la tierra. Eran espacios donde las memorias y los conocimientos podían ser accedidos como si uno se sumergiera en ellos, viviendo la experiencia en primera persona. También había jardines suspendidos, donde el perfume de las flores traía recuerdos de vidas pasadas y futuras. Cada detalle parecía hecho para recordarnos que, incluso tras la muerte física, la vida está llena de descubrimientos. Sonriendo, Mateo me dijo: «Mamá, esta es solo una de las muchas moradas. Aquí cada alma encuentra su lugar, pero todos estamos conectados». Y mientras caminábamos por la ciudad de las almas, comprendí que este era el hogar que siempre había buscado sin saber. Un lugar donde no existe la soledad, donde cada ser es parte de una misma canción eterna. Mientras caminábamos por la plaza central de la ciudad de las almas, Mateo se detuvo ante la fuente de luz y tomó mis manos. Su mirada se tornó más seria, como si llevara algo que debía ser dicho con total delicadeza. «Mamá», comenzó, «quiero que lleves un mensaje a los que aún están en la tierra. Necesitan saber que la muerte no es el final, sino un regreso al hogar». Sus palabras tenían el peso suave de la verdad, un peso que no oprime, sino que despierta. Me explicó que el dolor de la partida es natural, pero no debe convertirse en prisión. Que quienes se quedan deben vivir, sonreír y amar, porque cada alegría de ellos también se refleja en el corazón de quienes partimos. Dijo que, cuando lloramos en exceso, cerramos las puertas por donde los mensajes y señales del plano espiritual podrían llegar, y que, contrariamente a lo que muchos piensan, mantener viva la memoria con amor es lo que realmente conserva la conexión entre las almas. Mateo pidió que dijera a las madres que han perdido a sus hijos que no están solas, que, incluso en los días más oscuros, siempre hay una mano invisible tocando su hombro, un susurro al oído, un sueño que parece más real de lo que debería. Esos son nuestros mensajes, dijo, formas de mostrar que seguimos cerca. Sentí que ese mensaje llevaba un bálsamo capaz de aliviar corazones rotos. Lo miré y le pregunté cómo lograr que las personas creyeran. Él respondió que no era necesario convencer con argumentos, sino tocar con el ejemplo. Cuando hables, habla con el corazón. Cuando vivas, vive con la certeza de que la muerte no nos separa. Y entonces, con mamá, ellos sentirán que es verdad, porque el amor no necesita pruebas, se reconoce. En ese momento, comprendí que el mensaje de Mateo no era solo para las madres, sino para todos los que aman.
Y entendí que mi papel al volver no sería solo contar nuestra historia, sino también ser un faro para quienes caminan en el duelo, porque la mayor herencia que podemos dejar es la certeza de que el amor es más fuerte que la muerte. Después de compartir su mensaje, Mateo me condujo hasta un espacio donde la luz parecía formar un círculo perfecto, como un portal vivo. En el centro, una energía dorada giraba lentamente, emitiendo un sonido suave que recordaba una canción lejana. Allí, sentí una fuerza distinta a todo lo que había experimentado, una fuerza que me atraía y, al mismo tiempo, me hacía dudar. Fue entonces cuando comprendí, estaba ante la elección de permanecer en el plano espiritual o regresar al mundo físico. Mateo me miró con ternura, pero también con firmeza. «Mamá, si te quedas, podrás descansar y aprender aún más. Si regresas, podrás llevar esperanza y sanación a muchas personas que necesitan escuchar tu historia». Sus palabras cayeron sobre mí como olas, cada una trayendo una emoción distinta: alivio, duda, responsabilidad. Quería quedarme allí con él, en ese lugar donde no existía el dolor, pero también sabía que quizá mi misión aún no había terminado. Miré a mi alrededor y vi a las almas que había encontrado, todas observándome con un cariño silencioso. Era como si comprendieran la lucha que se libraba dentro de mí. Parte de mí deseaba disolverse para siempre en aquella paz, pero otra parte sentía el llamado de quienes aún estaban en la tierra: mi madre, mi hermana, amigos, personas que todavía me necesitaban. La conexión de almas también ocurría del otro lado, y me llamaba de vuelta. Mateo apretó mis manos y dijo: «Sea cual sea tu elección, estaré contigo. Pero recuerda, las puertas entre nosotros no se cierran». Esas palabras me dieron el valor para pensar con claridad, y comprendí que, si regresaba, no sería para vivir como antes, sino para vivir de un modo nuevo, consciente de que cada instante es un regalo y cada encuentro sagrado. Con el corazón dividido, respiré profundamente aquella luz dorada y sentí que la decisión ya estaba hecha dentro de mí. Volvería, no por obligación, sino por amor. Amor por Mateo, que deseaba que llevara su mensaje, y amor por quienes aún necesitaban escuchar que la muerte no nos separa. Elegir volver no significaba alejarme de él, sino acercarme aún más a la misión que habíamos trazado juntas antes de nacer. Al decidir regresar, sentí una energía suave envolver todo mi ser, como si el propio universo me bendijera para el viaje. Mateo sonrió y percibí un brillo de orgullo en su mirada, como quien ve a alguien cumplir lo prometido incluso antes de nacer. Me dijo que mi misión no sería fácil, pero que tendría fuerza y señales para saber que iba por el camino correcto. «Mamá», dijo, «tú serás mi voz en la tierra». Esas palabras se grabaron en mí como un juramento sagrado. Entendí que mi tarea no era solo contar nuestra historia, sino transmitirla de forma que despertara la fe en los corazones endurecidos por el dolor. Tendría que hablar con madres que habían perdido a sus hijos, con familias en duelo y también con quienes no creían en la vida después de la muerte. Mi misión era plantar la semilla de la esperanza, mostrando que la muerte es solo una transición y que la conexión de las almas jamás se rompe. Mateo me explicó que no estaría sola, que habría momentos en los que sentiría un toque en el hombro, un perfume familiar en el aire, o escucharía mi nombre en un susurro suave, y que esos serían señales suyas. Dijo que, en los días más difíciles, me enviaría sueños tan vívidos que despertaría con la certeza de que nos habíamos abrazado. La misión, entonces, no sería una carga, sino un camino compartido. Al pensar en todo esto, sentí que una llama se encendía dentro de mí. Ya no era la misma mujer que había entrado en aquel hospital cargando el cuerpo sin vida de su hijo. Ahora llevaba algo distinto, un mensaje vivo, hecho de amor y de verdad. Comprendí que, de algún modo, había sido elegida para ser un puente entre el mundo físico y el plano espiritual. Antes de despedirme de él en ese lugar, Mateo sostuvo mi rostro entre sus manos y dijo: «Cada vez que ayudes a alguien a creer que el amor continúa,
estarás encontrándome de nuevo. Sus palabras fueron como un sello de luz en mi corazón, y así, con lágrimas que ya no eran de dolor, sino de gratitud, acepté plenamente la misión que sería mi razón de vivir. Cuando abrí los ojos, lo primero que sentí fue el peso del cuerpo físico, como si hubiera regresado de una inmersión profunda. La luz blanca del hospital me envolvía, pero esta vez no me parecía fría, solo distinta de la luz que había conocido en el plano espiritual. Sentí el toque suave de una mano sosteniendo la mía, y al girar la cabeza, vi a una enfermera con una expresión mezcla de alivio y sorpresa. Dijo que había dormido profundamente, pero que parecía haber sonreído durante el sueño. Mi cuerpo estaba débil, pero mi alma se sentía ligera. Los recuerdos de lo vivido al otro lado estaban nítidos, como si cada detalle se hubiese grabado en mi corazón. Podía sentir el perfume de las flores del campo dorado, el calor de la manita de Mateo y el sonido suave del puente de luz. Sabía que muchos podrían dudar, pero para mí no había duda alguna. Había estado con él. La enfermera me preguntó si me sentía bien, y respondí con un simple sí, cargado de significados que ella no podría comprender. Había una nueva paz dentro de mí, una fuerza que no venía del cuerpo, sino de algo mucho mayor. Comprendí que estaba de vuelta no para continuar como antes, sino para vivir de una forma completamente distinta, guiada por la misión que había aceptado. Mientras miraba al techo blanco, sentí un leve escalofrío recorrer mi piel. Una brisa suave, imposible en una habitación cerrada, tocó mi rostro. Sonreí, porque sabía que era Mateo, confirmando que estaba conmigo, como lo había prometido. Era la primera de muchas señales que recibiría de ahí en adelante. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. Había regresado al mundo físico, pero mi alma traía la certeza inquebrantable de que la vida no termina y que el amor es el hilo que nos guía en cada jornada. Y allí, en esa cama de hospital, sentí que el verdadero despertar no era el del cuerpo, era el de la conciencia. Desde ese día, comencé a vivir con una certeza que ningún argumento ni escepticismo podría quebrar. La vida no termina cuando el cuerpo calla. La muerte es solo un cambio de morada, un paso inevitable hacia un lugar donde el amor se expande y el dolor pierde sentido. Aprendí que cada lágrima derramada en la tierra es acogida con ternura en el plano espiritual, y que cada pensamiento de cariño que enviamos a quienes partieron se transforma en luz para ellos. Llevo conmigo la misión de contar esta verdad, no como una teoría, sino como alguien que la vivió y la sintió en el alma. Sé que muchas miradas se llenarán de duda, pero también sé que, al escuchar mi historia, otros corazones reconocerán la voz de la experiencia. No estoy aquí para convencer, sino para dar testimonio, y quien esté listo sentirá la verdad vibrando. El reencuentro con Mateo me mostró que el amor es la única fuerza que atraviesa todos los mundos. Me enseñó que no importa cuánto tiempo pase ni cuánta distancia se imponga, las almas que se aman siempre se reencuentran. Esa certeza me sostiene, incluso en los días en que la añoranza aprieta. Hoy ya no lloro como antes. Mis lágrimas, cuando llegan, llevan gratitud. He comenzado a hablar con otras madres que vivieron el dolor que yo viví. Les cuento que sus hijos siguen vivos, atentos, y que envían señales todo el tiempo. Veo en los ojos de esas mujeres un nuevo brillo cuando descubren que la muerte no es un muro, sino una puerta. Y cada vez que una de ellas sonríe aliviada, siento que estoy cumpliendo la promesa que le hice a Mateo. Así continúo, caminando entre dos mundos, uno visible, otro invisible, pero ambos reales. Vivo mi vida en la tierra, pero con los pies ya tocando las orillas de la eternidad, porque ahora sé que la vida después de la muerte no es una esperanza lejana, es un hecho que late en cada latido de mi corazón. Y cuando llegue mi hora de cruzar de nuevo, sé que encontraré a Mateo esperándome, sonriendo, para otro abrazo eterno. Ahora que caminaste conmigo cada paso de esta jornada, sabes que no existe despedida definitiva para quienes se aman de verdad. La muerte no nos arrebata, solo nos cambia de lugar.
Yo crucé el velo, tomé la mano de mi hijo otra vez y regresé para decirte, existe vida después de la muerte, y es más bella de lo que cualquier palabra puede describir. El amor es el hilo invisible que nos mantiene unidos, y ese hilo jamás se rompe. Sé que al oír mi historia, quizá tu corazón haya latido más fuerte, o hayas recordado a alguien que partió. Quiero que guardes esta certeza. Ellos siguen contigo, más cerca de lo que imaginas. Escucha el silencio, percibe las señales, ábrete a los sueños, porque el reencuentro es inevitable. No temas al futuro, porque el amor es eterno y nos guiará hasta la próxima vez que nos abracemos. Mi misión es hablar para que tú sientas, narrar para que reconozcas la verdad en lo más profundo de tu alma. Si mi historia tocó tu corazón, permite que también toque el de otras personas. Muchas vidas pueden ser iluminadas con una sola palabra de esperanza, y tal vez seas tú quien lleve esa luz a alguien que está en la oscuridad. Dale like y suscríbete para que sigamos juntos en nuevas historias. Comenta abajo y cuéntame si alguna vez sentiste una señal de alguien querido que partió. Y si aún estás aquí conmigo, comenta. El amor nunca muere. Así sabré que eres parte de quienes comprendieron este mensaje. Y recuerda, cuando llegue el momento de tu propia travesía, no habrá soledad. Habrá un rostro amado, sonriendo, esperándote del otro lado,